segunda como firmante. Gracias, señor presidente. Señoras, señores senadores, una breve pausa antes de que empiece a contar mi tiempo, con su venia, señor presidente. Rodrigo Lara fue un gran colombiano. Tuve el honor de ser su compañero, su amigo. Fue asesinado hace 35 años, hoy hace 35 años, en el cumplimiento de su deber como ministro de Justicia. Además, hizo parte de esta corporación. Por lo mismo, quiero pedirles con el mayor respeto que nos pongamos de pie y le brindemos un aplauso a la memoria de Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias. Señor presidente, hago notar a la corporación la siguiente circunstancia. Entramos por fin en materia para decidir un tema de enorme importancia para el país, para la historia del país. En el preámbulo de este debate nos tomamos cerca de 30 horas sin poder entrar en materia. Y ahora que tenemos la oportunidad de explicarle a los colombianos y de discernir sobre el tema, se nos otorgan 15 minutos. Yo quiero pedir la benevolencia de esta corporación si necesito unos pocos minutos más, que no espero no ocuparlos, y que el tiempo empiece a correr a partir de este momento. Honorables senadores, el gran drama de esta nación nuestra, que está hoy sobre nuestros hombros, bajo nuestra responsabilidad como Senado de la República, como Congreso, como dirigentes políticos, es la circunstancia de que no hemos podido en 200 años asimilar y entender el concepto de democracia. Tenemos una democracia teórica planteada en la Constitución, en el sueño, en el anhelo de todas las generaciones que han construido esta nación, pero no la hemos asimilado en nuestros comportamientos. Y lo más impresionante para mí, que he regresado acá al Congreso después de muchos años, es ver que las generaciones nuevas no han entendido el mensaje de la historia para progresar, para avanzar, para darle al país un respiro en esta historia tan trágica de violencia que hemos vivido. El presidente Duque, un hombre joven, nos ha lanzado a este recinto un balón envenenado que ha puesto a flor de piel todo lo que somos de atraso en la práctica de la democracia y en el entendimiento de la política y el entendimiento de las responsabilidades en la conducción de una nación. No hemos avanzado nada. Y es inexplicable porque estos jóvenes, a quienes admiro, a quienes he encontrado aquí en este Congreso, pues tuvieron unos padres políticos. Hace 33 años que yo vine a este Congreso, compartí con los padres de casi todos ellos el trabajo de esta corporación, así como fui amigo del padre del señor presidente Duque desde hace muchísimos años, 40 años quizás, desde cuando era gobernador de Antioquia, por ahí en los años 80. Y ver que estamos en la misma pasión, en el mismo fanatismo,
en la misma intolerancia, en la misma ansia y en la misma sed de venganza, en la misma vindicta, en la misma violencia. Miren, yo quiero recordar aquí que el último tramo de esta guerra absurda, después de que los colombianos aprendimos a matarnos unos a otros, entre nosotros, como hermanos, asesinarnos de la manera más brutal, desde las guerras civiles, a comienzos de la República y en el siglo XIX, el último tramo de esta guerra surge cuando nació mi generación, precisamente en los años 40. Y fue una guerra entre liberales y conservadores. Y aquí, como lo hemos visto en estos días, precisamente a la luz de esta discusión, los jefes políticos de todos los bandos, de los dos bandos enfrentados ideológicamente, doctrinariamente, lanzaban allá a la llanura unos mensajes hirientes, rabiosos, que en el calor de unos aguardientes se convertían en unas matanzas infames. En ese tramo de esa guerra, años 50, en los que se nos fue nuestra niñez, nuestra juventud, años 50, parte de los años 60, murieron a machete y a garrote cerca de 400.000 compatriotas. Centenares de miles fueron desplazados, las violaciones fueron terribles, a las mujeres les abrían el vientre y les sacaban sus criaturas y las dejaban expuestas al sol, les cortaban la cabeza a los campesinos y jugaban fútbol con las cabezas, y todo partía de aquí, de los discursos de los jefes que inflamaban el espíritu del pueblo colombiano y lo llevaban a esas matanzas, a destriparse de una manera horrenda y bárbara. Y lo estamos viendo todavía. Señor presidente, honorables senadores, esa guerra infame entre liberales y conservadores se cerró en un acuerdo de paz, que no fue en La Habana, fue en Sitges, fue en Benidorm. No fue entre el presidente Santos y Timochenko, fue entre Laureano Gómez y Alberto Lleras. Firmaron un acuerdo de paz, lo trajeron, hicieron un plebiscito, lo llevaron a la Constitución, lo mismo que ha ocurrido ahora, con una diferencia, no hubo justicia, no hubo verdad, no hubo reparación, no hubo garantías de no repetición. Y hoy aquí se ha puesto por parte de un presidente joven, brillante, a quien respeto, al que le deseo lo mejor por el bien de mi país y por su propio bien, ha puesto en peligro un acuerdo de paz que hace el primer intento en la historia de este planeta de llevar a la jurisprudencia un tratado de paz, un acuerdo de paz con justicia, con reparación, con verdad. Porque es que estamos aquí en esta guerra, porque la verdad nunca apareció en la historia de estos enfrentamientos sangrientos y bárbaros entre colombianos. Es lo que se está objetando y poniendo en riesgo: un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Señores senadores, señoras senadoras, voy a referirme a dos objeciones, porque nos han dicho los representantes del Centro Democrático, el partido del señor presidente Duque, que de las 6 objeciones, ellos insistirían en 2, y me voy a referir a ellas. Una tiene que ver con que la Jurisdicción Especial para la Paz, en el texto que ellos quisieran tener,
en la ley estatutaria, compartiera la responsabilidad de depurar y de configurar definitivamente esas listas de aspirantes y de personas presentes en los procesos acogidos por la JEP, compartirlas con la Presidencia de la República. Es una pretensión que va en contra del principio fundamental del Estado de Derecho, que es la independencia de los poderes, pero además apunta a una cosa que es intolerable en una democracia, y es a la desconfianza en un cuerpo jurisdiccional. La Jurisdicción Especial para la Paz está integrada por magistrados que no conozco, pero que con absoluta certeza son personas integérrimas, compatriotas que tienen el más noble propósito de llevar a sus actos el espíritu de la paz, y no puede partirse de una desconfianza en la propia formación de la ley que les atribuye sus funciones y les reconoce sus responsabilidades. El otro punto es el de la extradición. Y les quiero decir, ¿desde qué autoridad les hablo sobre esta materia? En los años 80 dimos una pelea histórica contra el narcotráfico en este país. Aquí en estas tribunas nos enfrentamos a voz en cuello contra el narcotráfico y contra los políticos que estaban integrados a esas fuerzas nefastas de la criminalidad organizada. Perdóneme, senador Roy, usted sabe las normas. Aquí los aplausos están prohibidos. Continúe, senador. Mis compañeros, mis mejores compañeros, perdieron la vida en esa lucha. Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara. Yo mismo fui víctima de emboscadas de sicarios de las organizaciones criminales. Para no entrar en muchos detalles, la sede de nuestro movimiento en Medellín fue atacada con 2 granadas de mano y un explosivo y destruida totalmente 20 minutos después de que yo había abandonado esa sede a las 11 de la noche. Y luego, en el 88, nos volvieron a dinamitar y a volar nuestra sede en las elecciones de alcaldía. Señores senadores, en 1989 hundimos aquí una reforma constitucional que se había tramitado desde 1988 como fruto de un acuerdo político con el presidente Virgilio Barco y el nuevo liberalismo para transformar y desarrollar las instituciones democráticas de este país. Era un paso adelante en el desarrollo de la democracia colombiana, y fue envenenada esa reforma en el último tramo en la Cámara de Representantes, un día de diciembre, y tuvo que regresar el proyecto al Senado, y aquí en esta plenaria, en el mes de diciembre, muy a nuestro pesar, hundimos esa reforma, porque lo que pretendía las organizaciones criminales en asocio con políticos sentados en estas corporaciones era absolutamente inmoral, inaceptable para el destino de esta nación. Y lo hundimos, y dejamos la constancia de que en ese momento y en esa encrucijada, después de todas las cosas que estaban pasando, después de que habían asesinado a Galán, después de que habían tumbado un avión lleno de pasajeros que viajaba de Bogotá a Cali, aquí no había más remedio que una asamblea constituyente. Lo que no quiere decir que nosotros fuimos los inventores de la constituyente. La senadora Aída Bella y yo fuimos constituyentes, y no nos atrevemos a insinuar siquiera que esa constituyente fue nuestra. Somos gente humilde de la calle, de la llanura, que estuvimos ahí por circunstancias de la historia, pero fue un evento extraordinario.
Pero quiero ir más allá. En esa asamblea fui el único constituyente que votó a viva voz en contra, a favor de la extradición, en contra de la propuesta que se estaba tramitando allí para impedir y prohibir la extradición. La única votación, el único voto en público, el mío. Por una razón, entre otras cosas. Primero, porque ya todo el mundo sabía en este país, empezando por los criminales, cuál era mi posición al respecto. Y segundo, porque yo presenté una propuesta. Termine, senador, en 2 minutos. Una proposición pidiendo que el voto fuera secreto para salvaguardarle la vida a una corporación de la historia que estaba siendo amenazada de manera brutal por las organizaciones criminales. Desde esa historia personal les quiero decir, 40 años después de haber empezado esa lucha, tenemos que reconocer los colombianos que la política antidrogas es un fracaso y repetirlo con los expresidentes latinoamericanos, empezando por el expresidente Gaviria, el expresidente Zedillo, el expresidente Fox, el expresidente Cardoso del Brasil, el expresidente Lagos, muchos expertos, catedráticos, empezando también por el gurú del neoliberalismo y del librecambismo, el señor Milton Friedman. Esa política es un error, y nos ha llevado a convertir a esta nación en un cementerio de compatriotas que se han lanzado a esa aventura terrible de la delincuencia. ¿Por qué esta nación no le ha dado oportunidad de trabajo a nuestra gente? Porque aquí nos la pasamos echando discursos inútiles y no estamos estudiando los grandes problemas de este país para ofrecerle a Colombia oportunidades que saquen a la juventud de las garras de la delincuencia. Señores senadores, señoras senadores, en los últimos 10 años, según las estadísticas que acabamos de ver con el exministro y colega senador Jorge Londoño, se han extraditado cerca de 2.000 colombianos. Termine, senador. Y hoy tenemos en Colombia más de 200.000 hectáreas de coca. En el mundo se comercializa el 90% de la coca que se comercializa en el mundo se produce en Colombia. Una política fallida que además nos ha llenado de colombianos las cárceles del mundo, las cárceles de Colombia de muertos en los barrios, en el campo. Señoras, señores senadores, los propios Estados Unidos tienen que reconocer en su conciencia el fracaso de esta política. En el año 2017 murieron por sobredosis de consumo de sustancias psicoactivas 70.000 personas. En la guerra del Vietnam, nos decían estos días un alto funcionario de ese país, en 20 años murieron 50.000 soldados de 500.000 que estuvieron en el campo de batalla. Pues bien, en un solo año, la drogadicción se llevó 70.000 vidas en ese país. ¡Qué dolor! Pero lo que hay que pensar es que necesitamos una política que le quite los drogadictos a los criminales y los llevemos a los hospitales, a los médicos psiquiatras, a los psicólogos, a que les colaboren, a que les ayuden, porque ese es un problema de salud pública y un problema de derechos humanos. Y llevar a la regulación del Estado esos negocios para arrebatarle esos negocios a las mafias internacionales. Pero bueno, ese no es el tema de esta discusión. El tema es que no podemos poner en peligro el acuerdo de paz de Colombia por una política inútil
que lo que ha hecho es sacrificar a este país durante decenios y sacrificar a muchos compatriotas y a nuestras propias instituciones, porque se vulneró la política, se vulneró la sociedad, se vulneraron los negocios, se vulneró y se está destruyendo el medio ambiente, se nos está destruyendo el país en el marco de una política equivocada a la que no podemos seguirle haciendo eco aquí en esta corporación. Señores y señoras senadores, los invito primero a votar positivamente nuestro informe para que rechacemos las objeciones del señor presidente. Termine, senador. Desde la argumentación que presentó el honorable senador Alberto Castilla. Me honra haberlo acompañado, honorable senador, en el estudio y la presentación de este informe. Fue un honor para mí. Desde la argumentación jurídica, que habla de que el tema de las objeciones no da lugar, no tiene lugar, porque el tema de constitucionalidad fue resuelto por la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad que hizo de esta ley. Luego no es competencia ni del Congreso ni del presidente de la República, en el marco de la independencia de poderes y de la soberanía constitucional de la Corte, tocar lo que ya cerró la Corte con sus conceptos. Pero además, pido desde ya, señor presidente, que la votación de su informe sea nominal. Y finalmente, invito al señor presidente de la República, porque hemos dado ejemplo, el senador Castilla y yo, de tolerancia, de deseo democrático, de diálogo, de acuerdo, de consenso, desde la autoridad que nos da nuestra conducta en el trámite de estas objeciones y de este informe, pedirle que se siente a conversar de este problema, primero con el partido de las FARC, porque fue con ellos con quien se hizo la paz, y que evite en una construcción desde su liderazgo, en una construcción de consensos y de diálogo, evite que caigamos otra vez en una guerra infame que destruyó a esta nación durante 40 o 50 años en el enfrentamiento con esa fuerza que hizo una desolación impresionante y una destrucción impresionante en este país. Invito, señores, a los congresistas, a los señores senadores, para que, convocados por el presidente de la República, entre todos seamos capaces de construir consensos hacia adelante, pero no hacia atrás. Lo que está ya hecho y lo que ya está construido hay que dejarlo operar como la JEP. Construyamos nuevos consensos sobre nuevas materias que nos permitan encontrarnos para andar y recorrer un camino hacia adelante juntos, y acabemos con esta división profunda, y acabemos con este espacio terrible de confrontación y de violencia en el que se está debatiendo la vida de este país. Muchas gracias, señor presidente.